Bien, buenos días. Buenos días a todos, hermanos. Aquí. Bien, estaba recordando estos días mientras le pedía al Señor que me diera sobre qué tenía que hablar esta mañana, en la palabra para compartir con vosotros. Si recordáis, la última vez hablé y compartí con vosotros sobre quién era aquella persona que estaba clavada en la cruz. ¿Quién era Jesús verdaderamente? Y cómo Él en aquella cruz gana y consigue lo que podríamos llamar nuestro perdón delante de Dios. Y Él lo gana porque es Dios, el Verbo de Dios. Dios en su segunda persona muere en aquella cruz y hace efectivo el perdón de los pecados para todos nosotros. Para todo aquel que cree, dice la palabra. Jesús en aquella cruz, además de ganar tu perdón, mi perdón, nuestro perdón, gana algo más, consigue algo más. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Pablo está escribiendo a los Gálatas el contexto, solo vamos a leer este versículo aquí, y el contexto es que los Gálatas, conociendo la verdad, conociendo a Cristo tal y como Pablo se lo habría presentado como Dios, muerto en la cruz y resucitado por el Padre, los Gálatas estaban volviendo atrás, estaban volviendo a una tradición que ya había sido superada porque Cristo es superior a esa tradición. Y Pablo les escribe así, Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Jesús gana nuestra libertad en la cruz. Y a partir de ese momento, en nuestra vida, en nuestro caminar diario, tenemos que tener claro una cosa: somos libres. Amén. Y somos libres porque anteriormente, fuimos esclavizados. Dios crea al hombre y lo crea libre. Le da una cosa, es una frase que se habla mucho y se ha discutido mucho sobre ese tema. Le da libre albedrío. Le da una libertad que no está condicionada absolutamente por nada. Eso es ser verdaderamente libres. Y en el huerto del Edén el hombre fue libre, porque Dios así lo hizo. Y Dios pone en las manos del hombre el gobierno del mundo, en nombre de Dios. Dios le dice, señorea sobre todas estas cosas que yo he creado. Y Dios decía de esas cosas que había creado que eran buenas en gran manera. Y todo eso lo coloca en las manos del hombre. Y le dice, gobiérnalas. Y es más, lo capacita para gobernarlas en libertad. Era habitual la comunión entre Dios y el hombre en el huerto del Edén. Era algo habitual. Dios presentaba, dice la palabra, delante del hombre todo lo que había creado, dice, los animales, todas las cosas, y el hombre les ponía nombre. O sea, Dios le hacía conocer al hombre todas las cosas de su creación, y una vez conocidas y saber cuál es el lugar y el porqué y el sentido de cada ser en la naturaleza, el hombre les ponía nombre, siendo consciente de lo que eran y que eran creados por Dios. Pero allí sucede una cosa. Dice que Satanás engaña a la mujer. En ese engaño, Satanás le dice a la mujer y hace crear en ella
esa duda, le dice, no, dice, Dios no es digno de que le obedezcas. Porque Dios había dicho al hombre y a la mujer, dice, hay un árbol del que no puedes comer. Todo puedes comer, todo está al alcance de tu mano, pero hay un árbol del que no puedes comer. A veces hemos pensado, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios pone una prohibición delante del hombre? Bueno, es que eso es ser libre. Delante del hombre, para ser plenamente libre, tenemos que tener lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, y en el libre albedrío que tenía el hombre en aquel momento, el hombre decidía qué hacer. Y decidía obedecer a Dios. Ahora bien, Satanás cuando le engaña, como ya he dicho, le dice a la mujer, le hace creer a la mujer que Dios no era digno de que le obedeciera. Y dice que la mujer, Génesis 3:6, dice que la mujer, después de hablar con Satanás, dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Aquí suceden tres cosas. Vio, codició y comió. La mujer, como dice Pablo en Romanos, fue engañada. Dice, pero ella ofreció a Adán y Adán comió. No sabemos cuánto tiempo llevaba ese mismo pensamiento en la mente de Adán. No sabemos cuándo surge, pero el caso es que Adán no fue engañado. Simplemente fue puesto delante de él aquel fruto y Adán comió. Por lo tanto, el pecado entra al mundo, entra en los hombres, porque desobedecieron a Dios, porque dudaron de la credibilidad de Dios, porque no creyeron que fuera digno y porque pensaron que Dios los había colocado en una posición inferior a la que ellos merecían. En aquel momento el hombre queda esclavizado. Como ya hemos dicho, Jesús gana nuestra libertad, libertad que ya tenía, pero en aquel momento el hombre es esclavizado por el pecado y Satanás. Y el gobierno que tenía sobre toda la creación, ese gobierno pasa, el hombre lo cede y pasa a estar en manos de Satanás. En aquel momento la cadena del pecado que nos esclaviza o cae sobre nosotros, por así decir, tres cadenas que nos encadenan al pecado y no nos permiten ser libres. La cadena del yo, la cadena de la carne y la cadena del mundo. La primera cadena, la del yo. A partir de ese momento, el hombre queda imposibilitado. Es incapaz de alcanzar el nivel necesario, por digámoslo así, para que Dios nos considere justos. En Levítico 18:5, mucho después, Dios, cuando da la ley al pueblo de Israel a través de Moisés, les dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos. Yo, Jehová. Lo que sucede es que cuando Dios da esta ley al hombre, lo da sabiendo que el hombre es incapaz de cumplir esta ley. Y lo que le está diciendo al hombre es, si consigues hacerlo, si consigues cumplir mis mandamientos, vivirás. Dice, pero eres incapaz. Y al decir yo, Jehová, está diciendo, esta es mi ley. Mucho antes,
cuando el diluvio, Dios está diciendo de los hombres que en su corazón de continuo estaba el deseo de hacer el mal. Dios ya conocía cuál era el corazón del hombre. ¿Y por qué les da la ley? Por la misma razón que les dio y puso un árbol en medio del huerto y les dijo: no comeréis. La diferencia está que en aquel momento eran libres, pero cuando les da la ley eran esclavos. La ley tenía que hacer comprender al hombre que era incapaz de cumplirla, por lo tanto era pecador, no llegaba a la medida ni al peso que Dios exigía o exige del hombre para ser salvo, para alcanzar su justicia. Salmo 14:3 dice: todos se desviaron. David está diciendo de los hombres: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10, también recordando precisamente esta cita en este salmo y otras que hay, Pablo está diciendo: no hay justo ni aún uno. Es más, Pablo dice de sí mismo que no puede por las obras alcanzar la justicia de Dios, que es incapaz, que su mente, que su corazón le dice una cosa, que desea una cosa, pero su cuerpo les lleva a hacer otra. Salmo 62:9 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. ¿Recordáis aquella vez en la que Belsasar, el rey de Babilonia, organiza una fiesta, un festín, por no llamarle a otra cosa, y como dice que hace traer las copas, los utensilios de oro que su padre o abuelo Nabucodonosor hizo traer del templo de Jerusalén, y los utilizó para eso. Dice que vio una mano en la pared escribir, entre otras palabras, era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La palabra Tekel, no, dice que nadie pudo traducírsela, pero la palabra Tekel, después cuando hacen venir a Daniel, le dice, esa palabra significa: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. De esa misma manera todos los hombres somos hallados faltos delante de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo yo presentarme delante de la presencia de Dios? ¿Cómo puedo yo estar delante de Dios y que Él me acepte? Cristo Jesús gana esa libertad en la cruz. Sí, pero ¿cómo es efectiva en mí? Esa libertad en mí es efectiva por la identificación de Cristo en mi vida. Pablo dice Juan 8:36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Por la identificación en Jesús puedo alcanzar la gracia de Dios. Dice Pablo, ahora sí, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A partir de este momento ya no vivimos nosotros.
donde no llegamos nosotros, donde no damos la medida. Tenemos que decir que afortunadamente está Cristo dando la medida por nosotros. Cuando nos presentamos delante del trono de la gracia, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si podemos estar delante de Dios, acercarnos al trono de la gracia, es porque Dios ve a Jesús en nosotros. Él es el hombre completo. Donde nosotros no llegamos, en la identificación con nosotros, Él da la medida por mí, da la medida por ti, da la medida por todos nosotros. Así que Cristo lo que hace es venir al lugar de esclavitud para libertarnos. Y luego nos coge, nos guarda en Él para que podamos estar delante de Dios. Así que la cadena de la esclavitud del yo queda destrozada y además queda subsanado, por así decir, el mal que esa cadena ha hecho en el hombre. La segunda cadena, la cadena de la carne. En la primera vemos implicado en nuestra liberación al Hijo de Dios, en la identificación con nosotros. En esta cadena de la carne vamos a ver implicados también en esta liberación, en esta salvación del hombre, tanto al Espíritu de Dios como al Padre. Si leemos más adelante, hemos leído en Gálatas 5:1, si leemos en Gálatas, en el mismo capítulo, en el versículo 19, dice así: y manifiestas son las obras de la carne. Y hay una lista que además no acaba. Dice así: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice Pablo: y cosas semejantes a estas. Esta es la lista de las cosas que podíamos hacer inacabada, porque se podría ampliar cuando estábamos sujetos por la cadena de la carne. Esa es la única cosa que podíamos hacer. Si éramos incapaces de conseguir nuestra libertad, si no llegábamos a la medida, somos, y el hombre es incapaz de no dejar de hacer estas cosas. Pero ¿sabéis lo que ha pasado? Que al romper la cadena de la carne, dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí vemos, liberados de la cadena de la carne, al Padre implicado en nuestra liberación. Dice que preparando buenas obras para que a partir de ese momento delante de nosotros estén estas dos listas: las de la carne y las de las obras de Dios. ¿Para qué? Para que seamos libres. Porque a partir del momento que Jesús nos libera, ya podemos elegir qué es lo que podemos hacer y no. El problema no está que decidamos hacer las cosas. El problema está, verdaderamente, ¿tenemos fuerza, valor, poder para dejar las obras de la carne? Y la respuesta es sí, porque también está implicado en esa liberación el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor, que dice que nos guía y nos fortalece y nos capacita para poder decidir dejar de hacer las obras que hacíamos antes y poder hacer las obras de Dios, las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros. De manera que a partir de ese momento podemos hacer
esas obras van a producir en nosotros lo que Pablo en el versículo 22 llama el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu, dice el fruto, aunque hay una lista de varias cosas. Amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, contra estas cosas, si haces estas cosas, no hay ley que las condene. Dios no las condena. Dios precisamente quiere que este fruto esté en nuestro interior, esté en nuestro corazón, porque participemos de esas buenas obras que Él ha preparado. Y a partir de ahí el Espíritu va a producir este fruto. Esto se llama el camino de santificación. Cuando Jesús muere en la cruz y nos salva, somos santos en posición, porque nos coloca aparte y nos hace santos. Pero también es cierto que a partir de ese momento empezamos un camino, empezamos a andar y tenemos que empezar a cambiar en nuestro corazón, en nuestro interior. Dice 2 de Corintios en el capítulo 5 que aquellos que han nacido de nuevo, dice, si alguno conocimos antes según la carne, dice, ya no lo conocemos así. Es más, dice, y si al Señor conocimos según la carne, dice, ya no lo conocemos así. Dice, no porque ellos hayan cambiado, sino porque nosotros debemos cambiar. Porque a partir de ese momento nosotros debemos mirar a los demás con los ojos que los ve el Señor, con los ojos de Cristo. Porque a partir de ese momento nuestro corazón hacia los demás ha de ser un corazón guiado por el Espíritu y cambiado por el amor del Señor. Y ahí vemos que tanto en el versículo 16 como en el 25, Pablo está diciendo que ese andar en el Espíritu es esencial. Dice el 16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es necesario no pararnos. Es necesario no quedarnos, como dicen otros pasajes, con las rodillas, dice, las rodillas paralizadas. Es necesario hacer las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Y eso es obedecer a su palabra, eso es buscar su guía, ese es buscar en todo momento cuál es la voluntad del Señor en tu vida, en mi vida, y eso solo lo podemos hacer a través de la guía de su Espíritu y el estudio de su palabra. Esa es la segunda cadena que Jesús destrozó en aquella cruz. Nos dio también la capacidad a través del Espíritu de cambiar de obras, de poder elegir, de poder decidir obedecer a Dios. La tercera cadena que destroza en la cruz es la del mundo. ¿Y qué es el mundo? ¿Qué dice la Biblia que es el mundo? ¿Qué dice la palabra del Señor que es el mundo? Hemos visto como al principio el gobierno del mundo fue entregado al hombre. En el nombre de Dios le dijo, señorea este mundo, gobiérnalo. Pero el hombre entrega ese gobierno en las manos de Satanás. El mundo no es nada más que el sistema de gobierno que Satanás ha instaurado en este mundo. Es un sistema espiritual de gobierno que Dios ha instaurado en este mundo. Dice 1 de Juan 5:19,
El mundo entero está bajo el maligno. No hay ni un solo gobierno, ni un solo dirigente que no esté gobernando porque Satanás no permita que lo haga. Porque el gobierno es suyo. Mateo 4:9, cuando Jesús es tentado, en una de las tentaciones, Satanás le sube a ese monte alto y le dice: todo esto te daré. Y lo dice porque él podía decirlo, porque verdaderamente todo es suyo. Ese es el mundo. Es un mundo en el que Satanás ha creado un entramado de costumbres, podríamos decir, de cultura, de pensamientos, que los ha elevado, pensamientos humanos, que le ha hecho creer al hombre que son pensamientos humanos, que los ha elevado a la altura verdaderamente de doctrina, de obligado cumplimiento. Vivimos en una sociedad que, aunque se llame libre a sí misma, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental o democrático se llamaba a sí mismo el mundo libre. Pero estas sociedades no somos libres en esta sociedad. No es libre. Porque verdaderamente estamos esclavizados, el mundo está esclavizado por Satanás. No permite que nadie salga del control que él ejerce. Jesús dijo de aquellos que habían creído en él en aquel momento, y también lo dice de nosotros: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hay quien dice que no ser de este mundo como cristianos deberíamos nadar contracorriente. Hay quien lo llama así, nadar contracorriente. Vemos que hay personas que intentan diferenciarse de los demás, vistiendo quizás con colores diferentes, con peinados distintos. Lo que no podemos hacer es ser diferentes por ser. Lo que nos dice el Señor, lo que nos está pidiendo es que seamos diferentes, que nademos en contra del mundo, pero porque verdaderamente sigamos a la verdad. El reino del mundo es de Satanás y nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. No son reinos que corren paralelos, sino que corren en direcciones contrarias. Debemos ir en dirección contraria al mundo porque verdaderamente andemos en la verdad. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Es una manera de llamar al mundo, este siglo. Dice: no os dejéis arrastrar por las costumbres de este mundo. No viváis de acuerdo, lo que está queriendo decir, no viváis de acuerdo con el estilo o la manera de vivir del presente. El mundo te va a estar diciendo, como cristiano, continuamente: tienes que hacer esto porque es lo que todo el mundo hace, porque es la costumbre, porque es nuestra manera de vivir, porque siempre se han hecho así las cosas, a veces también. La Iglesia necesita hombres y mujeres que anden no en contracorriente por el hecho de que vean, que no solo por el hecho de ser distinto porque sí, sino porque sigamos la verdad. El mundo ha de ver en nuestra manera de vivir auténticos cristianos. Y como Iglesia debemos pensar que somos libres del mundo. No somos de este mundo, dice el Señor, porque Él tampoco es de este mundo. Somos peregrinos que estamos en este mundo, sí, pero que van buscando un reino diferente, un reino que se nos ha prometido. Juan 14 dice: voy pues a preparar lugar para vosotros,
para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Ser diferente buscando la verdad y que el mundo vea que somos diferentes, esa es dar la gloria a nuestro Señor. La gloria a nuestro Señor que nos ha salvado en la cruz, pero nos ha liberado también de esas tremendas cadenas que nos tenían aprisionados, que nos habían esclavizado. Él nos libra de la cadena del mundo y nos enseña cuál es su voluntad, la voluntad de Dios para nuestra vida. Hemos visto cómo en esta liberación, y ahora ya estamos acabando por concluir, hemos visto cómo en esta liberación están implicados tanto el Hijo, entregando su vida en la cruz por ti y por mí, identificándose con nosotros en nuestra vida, porque se hizo hombre y Él sufrió y padeció como hombre, y en Él tenemos salvación y vida eterna, pero vemos también cómo están implicados tanto el Espíritu Santo como Dios Padre. Todos a una, unidos para que tú, yo, para que el mundo sea libre. Para acabar, solo puedo deciros una cosa. Buscar la guía del Espíritu o vivir por el Espíritu, como dice Pablo, no es una opción. Esa es la única manera de vivir la vida cristiana. Es la única manera de que el mundo vea verdaderamente que somos diferentes. Un hermano me contaba hace tiempo, como él cuando era joven, le ofrecieron un trabajo y hubo una hermana que, por así decir, habló con él en un lugar de trabajo. Dice, esa persona llevaba 20 años trabajando en aquel lugar. Él cuando llegó al trabajo, conforme fueron pasando los días y hablaba con las personas, él se presentó como cristiano. Y se sorprendió de que aquella persona, hermano de la iglesia, que llevaba 20 años trabajando allí, nadie conocía que era cristiano. Era una persona que se había conformado. Era una persona que se había dejado arrastrar por la costumbre. En nuestra vida identifican de verdad con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, de hablar, de hacer las cosas, de comportarnos con las personas que tenemos a nuestro lado, ¿identifican de verdad que somos cristianos? La Iglesia necesita personas así, que se identifiquen de verdad con el Señor, que se impliquen de verdad en la vida cristiana, que busquen la guía del Espíritu. Como ya he dicho, no es una opción, es la única manera de vivir la vida cristiana. Demos gracias al Señor. Padre, te quiero dar las gracias por tu amor. Gracias porque en aquella cruz me has dado la salvación, nos diste la salvación, Señor, y ganaste nuestra libertad. Señor, y podemos decir, como David hemos leído, como hemos visto en el Salmo, si tú estás con nosotros, ya no temeré de nadie, aunque ejércitos se levanten contra mí. Vemos como David, también él muchas veces tuvo que andar, Señor, contracorriente, dejando ver. Y eso le creó problemas, aunque tú siempre estuviste a su lado, y así él lo reconoce. Gracias por tu Espíritu que nos fortalece, que nos guía, Señor. Gracias por las obras que tú has preparado, Señor, para que nosotros hagamos. Gracias por dejarnos participar de ellas. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos vas
llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, hasta que podamos, Señor, estar ante tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.